Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia organizada por el Consulado de México en Frankfurt. Mi nombre es Eduardo Ruiz Mazón, soy cónsul alterno en esta representación y en esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar con dos cantantes profesionales de ópera mexicanos que se encuentran actualmente en Alemania. La idea es que platiquemos en esta ocasión sobre el tema de la ópera, pero sobre todo sobre la experiencia y trayectoria de estos dos cantantes profesionales y que ellos nos transmitan un poco toda esa experiencia que tienen y cómo ven el tema de la ópera y de la carrera que ellos están desempeñando aquí muy exitosamente. Así que con esto tendríamos un poco la idea de nuestra actividad para hoy. Desde luego vamos a tener también la opción de recibir comentarios y preguntas del auditorio a través de nuestra página de Facebook en la que se está transmitiendo esta conversación. Así que muchas gracias a todos por participar y por estar aquí con nosotros. En primer lugar, yo desearía ahora presentar a la cónsul de México en Frankfurt, Cecilia Villanueva, para que nos diera unas palabras introductorias. Cónsul Villanueva, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí encabezar esta transmisión, la primera que estamos llevando a cabo como parte de una serie de charlas que vamos a tener del consulado con los talentos mexicanos que tenemos en nuestra zona, radicando en nuestra zona, que es el centro y sur de Alemania, básicamente. Quisiera, antes que nada, comentarles un poco que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha diseñado un nuevo programa de diplomacia cultural que pretende generar una nueva conversación de México con el mundo, en el que podamos promover un nuevo diálogo intercultural que nos permita superar la fragmentación, la fronterización y la discriminación de todo tipo. Para ello se está formando desde el inicio de la nueva administración un sistema regional de diplomacia cultural que pretende surgir como una nueva estructura no orgánica de trabajo en el que el Consulado de México en Frankfurt se ubica en la región de Europa Occidental. Para ello, esta nueva diplomacia cultural pretende generar nuevas visiones, nuevos enfoques creativos en torno a las distintas problemáticas que se nos presentan hoy en día. Y en ese sentido, el consulado ha sido encomendado de parte de la Secretaría de Relaciones para encabezar una nueva conversación de México con los jóvenes del mundo o de los jóvenes de México en el mundo. En este sentido, pues estamos formulando un nuevo programa que pretende cubrir y conocer cuáles han sido las experiencias de nuestros talentos mexicanos en el exterior, de nuestros connacionales, escuchar sus historias y ver cómo podemos compartir este tipo de desarrollos profesionales que han tenido en diferentes vertientes, cómo se han abierto camino en Alemania para compartirlo a los jóvenes que nos escuchan desde México. Tenemos así un programa que más adelante les pediré que estén atentos porque lo vamos a estar anunciando por todas nuestras redes, en la página, en Facebook. Iniciamos hoy con este conversatorio de ópera mexicana con Juan Orozco y Oscar. Y vamos a continuar después en el mes de agosto con un conversatorio con cineastas mexicanos sobre el cine contemporáneo. Más adelante tendremos una conversación sobre la historia de México con algunos temas claves vinculados a la relación bilateral con Alemania. Luego tendremos un conversatorio sobre qué es y cómo evitar la violencia cultural, sobre todo en redes y en sitios de internet, para finalmente culminar el año con un conversatorio sobre innovación y desarrollo científico. Aunado a esto, vamos a tener también como parte de nuestro programa cultural
un concierto digital en solidaridad con las víctimas de la pandemia, que también estamos conformando con nuestros talentos residentes en esta zona. Y tendremos también un conversatorio con directores de orquesta y un taller en línea con cuentos indígenas. Como verán, pues estamos tratando de innovar en esta nueva plataforma digital, tratando de apoyar y secundar y contribuir al desarrollo de esta nueva diplomacia cultural que se ha fijado la administración del presidente López Obrador. Y para ello, pues nos hemos fijado este nuevo programa, que espero sea de su agrado. El consulado intentará buscar pues un diálogo más abierto, más franco, con, de y para jóvenes, dando preferencia pues a enfoques que permitan una mejor transversalidad, integralidad e inclusividad. Agradezco mucho la oportunidad de tener este inicio de conversatorio con dos destacados cantantes de ópera y pues le regreso la palabra a Eduardo para iniciar ya con la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a la cónsul Villanueva y como dicho, pues iniciaríamos ahora entonces nuestra conversación con los cantantes y en primer lugar tengo el honor de presentar a ustedes ahora al tenor Óscar de la Torre, quien se encuentra actualmente radicando en Múnich, Alemania. Óscar de la Torre inició sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y se tituló como cantante de ópera y concierto en el Conservatorio Nacional de Música. Dentro de su carrera internacional ha participado en festivales y escenarios de Viena, Linz, Múnich, Frankfurt, Zúrich, Roma, Nueva York y la Ciudad de México. En 2013 participó en la grabación de la ópera La Muette de Portici, espero lo haya pronunciado bien, que fue catalogada como el mejor disco compacto de ópera en Europa en ese año. Ha cantado al lado de figuras internacionales como Edita Gruberova, Plácido Domingo y Francisco Araiza. Ya ha estado acompañado por renombradas orquestas como la München Opernorchester, la Deutsche Staatsphilharmonie y las orquestas filarmónicas de Frankfurt, Heidelberg, Bremen y del Teatro del Palacio de Bellas Artes en México. En nuestro país, Óscar de la Torre ha ganado el premio Ópera de Bellas Artes en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y Lunas del Auditorio 2009-2010, así como el Classic Award con la producción monumental de Carmina Burana en Múnich, en Alemania. Óscar, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de este consulado y por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Les agradezco muchísimo por la invitación. Me siento muy contento y muy privilegiado de estar con ustedes. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Saludos a todos en México, perdón. Gracias a ti, Óscar. Bueno, en primer lugar, pues que quisiéramos un poco que nos explicaras, que nos platicaras tu experiencia como cantante profesional de ópera y en particular cómo ha sido tu trayectoria aquí en Alemania. ¿Cómo fue que tú incursionaste en el ámbito de la ópera en Europa y en Alemania, donde sabemos todos que hay una gran competencia y donde pues existe un pool muy importante de talentos y donde pues tú te has destacado? Así que si nos pudieras platicar un poquito cómo fue tu experiencia, pues si quieres un poco conversar sobre tu formación y tu desarrollo en México y luego cómo fue que llegaste aquí a Alemania. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues yo estudié en la Escuela Nacional de Música la carrera de educación musical. Y ahí una amiga me llevó con su maestro, que es el maestro Enrique Jasso, que también es maestro de Juanito, fue maestro de Juanito. Y fue ahí donde yo empecé a vocalizar con el maestro y tomé en serio el estudiar la carrera en forma. Y me inscribí al Conservatorio Nacional de Música, fui aceptado. Y bueno, pues después de ahí tomé cursos fuera, regresaba, trabajaba en México, ahorraba mi dinero y me iba a tomar cursos al extranjero. Y hasta que tomé la decisión de ir y se dieron las circunstancias de irme hacia Múnich.
tuve la oportunidad de ser invitado a cantar en un festival en Cagliari, Italia, en el 2007. Y de ahí yo le dije al director que pusiera mi vuelo no de regreso a México, sino para Múnich, ¿no? Y fue así sin tener pues contrato, sin conocer a nadie, sin hablar el alemán, sin tener reservación en algún hotel. Fue así que me vine con mis 2 maletas, y cuando yo platico esta anécdota digo que parecía la India María. Yo salía de Marienplatz y ahora ¿dónde? ¿Jalo para acá o para acá? Y para mí fue un gran shock, sobre todo el cambio ideológico, cultural, pero gracias a Dios se abrieron puertas de inmediato para mí, y fue para mí la respuesta que estaba yo esperando, porque yo decía, sin tanto tiempo, quizá me regreso, pero en poco tiempo tuve invitaciones para cantar, tenía ya agencia, tenía invitaciones en Suiza, tenía invitaciones aquí en Alemania. En menos de una semana, la verdad para mí fue un milagro por Dios que recibí. Y fue así que me dio confianza de que efectivamente debía seguir aquí luchando. Ah, muy bien, muy interesante. Y bueno, dinos una cosa, cuando tú estudiaste la ópera en México, ¿tú tenías la idea de estar posteriormente trabajando en Europa, o tu idea era quedarte en México? ¿Cómo veías la perspectiva de tu desarrollo y en general de la ópera en México en su momento? Para mí fue muy impactante escuchar grabaciones de Fritz Wunderlich, maravilloso tenor alemán, y ver grabaciones de otros cantantes y directores como Karajan, y el ver los lugares que siempre era München, en la Herkulessaal, para mí me llamó mucho Alemania. Desde un inicio siempre quise venir a Alemania. Yo veía que necesitaba trabajar con algunos aspectos de mi voz, y que pues yo quería venir a seguir trabajando, seguir desarrollando mi voz, y las puertas se abrieron y para mí fue la respuesta. Y pues bueno, en México yo comencé a tener oportunidades. Después del Morelli, comencé a cantar en Bellas Artes, que fue mi debut, parte del premio del Morelli. Fue mi debut en el Palacio de Bellas Artes, debutando al lado del maestro Francisco Araiza en Carmen de Bizet. Yo hacía el papel de Remendado, y de ahí vinieron muchas invitaciones que siguieron orquestas y otros teatros del país, y fue así que yo tomé la motivación de venir. Uh-huh. ¿Y tú considerarías que existe una cierta ventaja para los cantantes latinoamericanos en el ámbito de la ópera, o más bien verías que es difícil para ellos? Porque alguna de las cosas que se comentan en este ámbito es que la tesitura que tienen los cantantes mexicanos, latinoamericanos, mediterráneos, se presta mucho a lo que es todo el repertorio de la ópera. ¿Tú crees que eso le daría una ventaja a los cantantes, por ejemplo, de México, o es por la formación que se tiene, la tradición? Porque es de alguna manera interesante ver que han destacado varios cantantes mexicanos, particularmente tenores, también barítonos. Ahora también vamos a platicar con Juan Orozco sobre ello, pero ¿tú verías que hay ahí un cierto nicho, o es simplemente el atractivo, la personalidad de la gente de los países latinos? ¿Cómo ubicarías ahí esa participación destacada que se tiene de nuestro país, por ejemplo? Yo pienso que tenemos ventajas y desventajas. En ventajas me gustaría mencionar que desde que llegaron los españoles en México hay
hay tratados en donde cuenta parte de la historia en que los españoles se maravillaban de los timbres de los indígenas en México y que la calidad de los timbres, la riqueza armónica era un poco distinta. E inclusive citan que los indígenas aprendían más rápido a veces que los europeos. Yo pienso que es una cuestión de raza que ya lo tenemos y hoy lo podemos mencionar que quizá sea como un fenómeno de generación espontánea, que de repente hay muchos mexicanos o latinos cantando en Europa, pero más bien pienso que en parte es son las características vocales, los armónicos, los colores, la calidez de la voz, la naturaleza, la naturalidad con que se puede expresar nosotros como latinos. Y obviamente esto da un parte atractivo en el marketing, no solamente de europeo, sino también mundial, que nuestras voces han sido tocadas por Dios. Puso como, aquí en México quiero voces hermosas, o en Latinoamérica, porque es una cuestión de raza, y que lo podemos ver poco a poco. Uno de los primeros que empezaron a destacar fue José Mojica, y después hubieron más atrevidos, y el parteaguas fue el maestro Francisco Araiza, en el que él vino y atrás de él vino como una corriente, un flujo de agua muy fuerte, en el que de repente surgieron muchísimos cantantes. Pero yo pienso que en sí nuestro pueblo de México canta por naturaleza. Y obviamente nuestros contra es la disciplina, los idiomas, digamos a veces la preparación, en el que hoy en día, gracias a la tecnología, el cantante puede tomar esa información por internet, cosa que hace años no lo teníamos o no lo tenían otras generaciones. Hoy en día los chicos vienen con un chip más adelantado que nosotros y que los de antes, en cuanto a cuestiones técnicas, en cuanto a conceptos, en cuanto a que saben cómo es la estructura, cómo es el sistema, y eso es un punto a favor de ellos, y hoy en día a favor de las nuevas generaciones. El contra sería la disciplina y la estructura que tienen estos países como Alemania. Es lo que pienso yo. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. ¿Cuál sería el consejo entonces que tú darías a los jóvenes en México que quisieran empezar con la carrera de la ópera? ¿Qué recomendaciones les darías para desarrollar sus habilidades, como tú lo dices, con estos retos y ventajas que se tienen pues en el contexto nacional, pero pues también internacional? Principalmente que se vengan lo mejor preparados, traer varios títulos de memoria, porque, por ejemplo, a mí lo que me ayudó es que venía con varios títulos ya memorizados en repertorio, y salté, como dicen aquí, anspringen, ¿no? Pude saltar y sale la oportunidad, estar preparado y tomarla. Es ahí en el que yo podría comentar que la preparación sí es muy importante, el estar siempre renovando el repertorio, reforzando el repertorio, y venir y luchar por el sueño que tienen. Van a haber muchas pruebas, muchas, porque esta carrera no es miel sobre hojuelas, pero con ayuda de Dios, de la mano del Señor, y aparte, por supuesto, con temple, con madera, con carácter, es también lo que se necesita, porque obviamente
se da por hecho que tiene uno buena voz, que tiene bonita voz, o que puede uno cumplir con las expectativas de un teatro, pero sobre todo aguantar una cultura que no es la nuestra, un idioma que no es nuestro. Por supuesto que a veces las fuerzas nos rebasan y gracias a Dios, pues uno puede con ese carácter, ese temple, salir adelante. Muy bien, muy interesante. Y cuando dices que hay que aprender un poco lo que son los diálogos, o sea, ¿cómo es propiamente con los cantantes profesionales? ¿Aprenden todo el parlamento de una ópera o más o menos las líneas generales, la partitura, el texto? ¿Qué es lo que les sirve más de referencia para aprender toda la obra? Claro, aprenderse óperas completas. Óperas completas, venir no solamente con que pues canto tal área, eso se da por hecho, pero hoy en día cantas tal ópera, órale, estoy buscando un nemorino, estoy buscando, y así se dan las oportunidades. Y antes de venir, inventarse conciertos, producciones, cantar lo más que se pueda, hacer producciones. Esa fue la gran ventaja que tuvimos con el maestro Enrique Jasso, que por supuesto me gustaría mencionar que el maestro Francisco Araiza fue su alumno, Rolando Villazón fue su alumno, y que todos los que estuvimos con él tuvimos la experiencia de cantar y cantar. Él ponía producciones, nos hacía las pelucas, nos hacía el maquillaje, un tiempo hermoso en el que vivimos y en que disfrutamos y añoramos esa manera de vivir la ópera con el maestro. Y es el aprenderse óperas completas y cantarlas, aunque uno al principio se equivoque, no importa, es practicar, todo es practicar. Y va a haber un día en que la voz va a hacer un clic, en el que algún día la postura va a hacer un clic y todo se va a llegar en el momento. Y eso es lo que yo podría decir. Muy bien. Y bueno, quizás ahora un poco viendo, no tanto a Alemania, sino viendo a México ahora con tu experiencia aquí en Alemania, ¿tú cómo ves que podrían aportar a cantantes profesionales con experiencia como tú para que también vaya desarrollándose la ópera en México? ¿Cómo ves tú la situación de la ópera actualmente en México comparada con unos años? ¿Existe un potencial? ¿Existe el interés del público en México? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es la experiencia? ¿Cuál sería la experiencia que ustedes también podrían aportar a la ópera en México actualmente? Porque a mí me ha llamado mucho la atención que en los últimos años pues se ha reducido relativamente la presentación de óperas en vivo. Existen mucho ahora pues gracias o debido a toda esta cuestión de las transmisiones virtuales. Entonces, por ejemplo, transmisiones de óperas en otros países se transmiten en cines o en auditorios de México, pero ¿cómo ves tú el desarrollo de la ópera como conformado por el talento de los músicos y los cantantes, toda la parte administrativa, toda la parte de apoyo financiero, de participación del sector privado, etcétera? ¿Qué experiencia tienes tú aquí en Alemania que podría servir para México? Bueno, evidentemente no se puede comparar la infraestructura que tiene, por ejemplo, Alemania, inclusive con otros países aquí mismo de Europa, y también no se podría comparar con la infraestructura de México. Pienso que México tiene un gran potencial, tiene excelentes voces que hay y que se tienen que preparar, que se tienen que trabajar, en el que, por supuesto, hacer ópera es muy caro, no solamente en México, en todo el mundo es muy caro. Pero pienso que con un poco más de creatividad y de deseo, se puede hacer más en México. Quizá con un poco, si no hay presupuesto, inventar. Hay muchos escenarios que se pueden habilitar, porque, como decía Giuseppe Di Stefano, el cantante se hace en escena. Y si no tenemos nosotros como el piloto, horas de vuelo, es difícil lograrlo. Necesitamos, y sobre todo los jóvenes, estar cantando y como que crear unas nuevas expectativas, nuevos planes en México
para usar esos espacios que están ahí sin usarse, en el que podrían realmente, para aportar a los jóvenes, a veces pues, los jóvenes apechugarle al principio, pues no va a haber paga, no va a haber dinero, afrontarlo porque eso va a ser parte de su experiencia, de su crecimiento, en el que pues se empiecen a hacer galas, se empiecen a hacer más movimiento en otras salas, con otras orquestas, que no sea tan centralizado con Bellas Artes, ¿no? Porque obviamente es el único teatro, y si acaso Yucatán, al norte, Chihuahua, Monterrey, que se hace ópera, a veces degollado, pero son, digamos, casos aislados para tener como esta ayuda para los jóvenes sería usar más todos los espacios que se tienen, aunque sea de una manera, no digamos gratuita, por decirlo así, como parte del desarrollo, pero crear planes, estructurar para que los jóvenes se foguen y canten. Eso es lo que pienso. ¿Tú crees que habría la afición, así como hay este talento en los jóvenes, en las voces en México? ¿Crees que también hay una afición que permitiría que la ópera creciera más en México? ¿Que hay gente que le gustaría y estaría dispuesta a pagar, invertir, a formar clubs para financiar o apoyar a ópera en vivo en México actualmente? Yo pienso que México tiene público, pero también tendríamos que hacer un replanteamiento para que la ópera sea más incluyente para los jóvenes, incluyente a las nuevas generaciones, incluyente a que no sea de tan... Sabemos que la ópera se gestó en la elite, en la riqueza, en los reinos, y hoy en día pues hacer ópera es muy caro, pero también pensar en ser inclusivo, hacer open airs como se hacen aquí en Alemania, conciertos al aire libre, en el que se pueda llegar a la gente. La gente lo que necesita es conocer, y gracias a Pavarotti, gracias a Plácido Domingo, a José Carreras, fue como también un punto en el que la gente, las grandes masas, comenzaron a fijarse en la ópera. Creo que nosotros necesitamos hacer nuestra labor haciendo open airs, dedicarse a las masas, invitar a las masas, y eso va a traer, quizá no en el momento, pero después más gente como público, nuevos públicos, gente, sangre nueva en los asientos, en las butacas. Es lo que necesitamos, pero necesitamos también nosotros pues utilizar las partes virtuales, meternos más en la tecnología e interesarnos todos en los demás. Y también nosotros como cantantes ser más incluyentes con nuestros colegas, en darles oportunidades, en estrecharles la mano, en pasar información, y creo que también pues tenemos que empezar nosotros mismos. Muy bien, muy interesante. Finalmente, nada más para que nos platicaras un poquito sobre tus proyectos, tus planes que tienes ahora aquí en Alemania, en el corto, en el mediano plazo. Sí, bueno, he tenido invitaciones para hacer una gira con Carmina Burana por Nuremberg, en Hanau, en Frankfurt, en Stuttgart y aquí en München. Misa criolla, unos conciertos a finales de año, y no ir a desconcierto. Es por el momento lo que tengo por invitaciones, y obviamente también por la situación actual he dado masterclasses online, he dado clases privadas, he dado, pues como que uno tiene más tiempo para hacer otras cosas, y ha sido muy, muy lindo que me he reencontrado con esto también. Bueno, pues muchas gracias, Oscar. A reserva de que luego veamos un poco los comentarios y las preguntas del auditorio que nos está siguiendo en Facebook, quisiera ahora presentar a nuestro segundo invitado, que es el barítono Juan Orozco, quien radica actualmente en Friburgo. No sé si nos está escuchando Juan, lo tenemos por acá. Sí, aquí estamos.
Hola, buenas tardes, Juan. Pues Juan Orozco realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de México. Fue ganador del primer lugar en el 19º Concurso Nacional Carlo Morelli y de canto del Conservatorio Nacional de Música de México. Realizó en 2001 su debut con la Compañía Nacional de Ópera del Palacio de Bellas Artes, siendo invitado posteriormente en producciones como La Bohème y Tosca de Puccini, así como Nabucco de Verdi, en los roles protagónicos, teniendo de igual forma una participación constante con diversas orquestas y teatros nacionales. En 2007 hizo su debut en Europa en el Bremen Stadttheater de aquí de Alemania, y posteriormente ha representado roles protagónicos de obras como Un baile de máscaras, Otello, Aida, Il Trovatore y Las bodas de Fígaro en otros teatros europeos. Se ha presentado en diversas salas mexicanas y europeas con una gran aceptación tanto del público como de la crítica especializada. Desde 2010 es miembro permanente de la compañía de ópera del Stadttheater de Friburgo. Juan, nuevamente muchas gracias y bueno, pues ahora quisiéramos escuchar un poquito tu experiencia, tu trayectoria aquí en Alemania, cómo fue que llegaste al mundo de la ópera en México y cómo luego incursionaste aquí en Alemania. Hola, buenas tardes, buenos días, México. Antes que nada, muchas gracias. Me siento muy honrado, agradecido y felicitar esta gran iniciativa de conversatorio que por el simple ya nombre me llena de añoranza y de recuerdos. Lo primero que me imaginé fue conservatorio, nuestra alma mater, ¿no? Escuchando ahorita a Oscar, lo que narraba, en mi caso fue un poco diferente. Yo admiro mucho las historias como Oscar y me he encontrado colegas acá donde me narran eso, de que llegan con la expectativa de qué voy a hacer, a dónde voy a ir, no hay un contrato ahorita, que llegan lo que se dice a picar piedra, ¿no? Y eso es muy admirable, ¿no? ¿Por qué? Porque están buscando lo que desean, cumplir un sueño, cumplir una meta, y eso es. En mi caso fue diferente. Yo nunca busqué salir de México. Y mucho menos me imaginaba que iba a caer en Alemania. Fue una situación que se presentó cuando ya, por decir así, ya tenía mi vida yo un poco resuelta en México. Me había ya titulado del conservatorio, había ya debutado en Bellas Artes, tenía un trabajo fijo que me permitía vivir bien de la música, ¿no? Y se da de venir a Alemania por una audición que hicimos en la sala Nezahualcóyotl. Curiosamente, yo creo que ni quería ir a la audición. Lo decidí de última hora. Llegué a la audición y pasé a la siguiente fase, que era una eliminatoria acá en Alemania. Y desde ese momento tuve la fortuna, o fue el destino, yo siempre digo que es el destino que llega, ¿no? En el momento en que tiene que llegar. Me escucha el director del concurso, que iba a ser posteriormente el director de la ópera de Bremen. Entonces ese fue el primer contacto y fue ahí donde me ofreció un contrato para venir, ¿no? En un inicio yo pensé, bueno, un contrato, me dice, ven a cantar Nabucco, ¿no? Nabucco. Yo, un principiante, ¿no? Nunca había cantado Nabucco y son roles ya de palabras mayores, ¿no? Entonces, y dije, bueno, me invitan a cantar una producción, ¿no? Pero yo pensaba, voy, canto, tal vez allá un mes, 2 meses y me regreso a seguir mi vida, ¿no? Y de repente me llega un contrato por 2 años. Entonces fue así como un shock, así. De verdad, o sea, no era algo que tenía planeado, contemplado, ¿no? Me imaginaba que alguna vez iba a ir a cantar al extranjero, sí, como todo sueño, ¿no? Pero de radicar fuera de México, no. El contrato estuve reflexionando, yo sabía que lo tenía que enviar, ¿no? Porque sabía que tenía que tomar el reto.
Sin embargo, después de un mes todavía no lo mandaba, ¿no? Hasta que ya lo envié y dije, bueno, voy. Todavía llegué y dije, son 2 años. Si al año no me siento a gusto o no cumple lo que yo las expectativas, y yo me regreso, no hay ningún problema. Y bueno, ya pasaron 11 años. Entonces, pues fue así que llegué. Me lanzaron con un rol bastante demandante, con un elenco bastante experimentado, que yo, volteando hacia atrás, digo, no sé qué estaría pensando el director. ¿Por qué pone a un debutante con figuras ya en el rol protagónico, no? Afortunadamente de ahí tuvimos bastante éxito, hicimos 33 funciones de esa producción, y de ahí me sale, sin querer, sin buscarlo, el contacto con una agencia que me contacta para venir a Friburgo. Entonces todo se ha ido dando, pues sí, por la mano de Dios, por el destino. La cosa es yo siempre digo que hay que estar preparado para cuando llega la oportunidad. La oportunidad llega a todos, porque yo creo que cada quien tiene un lugar en la vida, un sueño que cumplir, pero hay que trabajar, hay que hacer toda la labor que hay antes para cuando llegue la oportunidad se compagine y entonces podamos aceptarla, ¿no? Es oportunidad, decía nuestro maestro Hases, una sola, a lo mejor, ¿no? Es difícil que te lleguen muchas oportunidades y no nos podemos dar el lujo de estar rechazando oportunidades, ¿no? Y menos en esta carrera, en este ambiente, ¿no? Que es tan peleado. Entonces, digamos que eso fue más o menos mi inicio de llegar aquí. Y bueno, tenemos mucho la experiencia con cantantes de ópera que tienen la tesitura de tenores, pero yo quisiera preguntarte a ti también, si nos manifestara su punto de vista, Oscar, ¿cómo está aquí la competencia respecto a los tenores y los barítonos? ¿Es más fácil para el cantante mexicano que tiene la tesitura de tenor o la de barítono? ¿Cómo lo ven ustedes en la repartición también de los roles? El repertorio que se maneja en las óperas aquí en Alemania, en Europa. ¿Qué perspectiva tienen? Pues me va a odiar Oscar y todos los tenores, pero es más fácil para los tenores. No sé, digo que es más fácil porque sobre todo en México tiene la fama de buenas voces, ¿no? Pero tiene la fama de sus tenores. ¿Por qué? Por todos los tenores que ha exportado a México tan maravillosos, ¿no? Es como un sello. Uh-huh. Si le preguntas esto a una soprano, te va a decir, para la soprano no hay es muy difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay mucha competencia. Uh-huh. Para el barítono, no quiero ser de barítono tenor, para el cantante en general, mexicano, hablaban de las ventajas o desventajas, ¿no? Que existen. Una ventaja yo creo que para nosotros, para el cantante latino, y más para el cantante mexicano que tenemos sobre el europeo, sí, tiene que ver con la raza, con el temperamento, con la calidez. No solamente la calidez de la voz, que por técnica creo que somos privilegiados también sobre otras técnicas. La italiana es por excelencia el idioma perfecto para cantar la ópera. Pero, por ejemplo, la técnica francesa o la alemana como que se cajona mucho en su repertorio, ¿no? A lo mejor es difícil encontrar un cantante alemán que naturalmente cante perfectamente su repertorio alemán, pero que también abarque otras, italiano, francés, ¿no? Entonces, lo que nos caracteriza a nosotros es precisamente eso y el temperamento y la calidez. Cuando yo llegué a Bremen, en una reunión, decía el director de la ópera, tenemos que aprender de los cantantes latinos, les decía a los del teatro, porque por la forma de expresar, por la calidez, que eso nos falta a nosotros. Y de cierta forma es verdad,
el cantante, el mexicano, siempre se ha dicho, México es un semillero de voces y todo, sí, falta disciplina, falta formación. Pero sobre todo es un sello propio la forma de cantar. Nuestro maestro Jasso, lo decía Rolando hace unos días en alguna entrevista, Rolando Villazón, que de las cosas que él aprendió del maestro Jasso, y estamos todos de acuerdo, lo que tenía más énfasis era el saber poder decir una frase que llegara al público, sentir la música, que eso lo hace viva el arte, y eso transmitir y que el público reciba eso. Entonces es como una energía que va, que vuelve, y eso mismo te retroalimenta. Eso es para mí el punto, de los puntos más importantes, que es no solamente de la música, sino del arte en general. Entonces, yo me imagino siempre, por ejemplo, películas de Pedro Infante, ¿no? De aquella época del cine de oro, y me imagino cuando están en la cantina así, todos con despecho y gritando y con ese sentimiento. Y jamás me imaginaría un cantante alemán con ese mismo sentimiento dando de gritos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que traemos nosotros, ¿no? Entonces, eso sería de alguna de las ventajas por las cuales llamamos la atención, o llama la atención el cantante latino, ¿no? Sobre el europeo. Muy bien, muy interesante. Oscar, ¿tendría algo que comentarnos sobre esto? ¿Cómo está la competencia entre los tenores y los barítonos? Bueno, muy de acuerdo con lo que dice Juan. Por supuesto, lo primero que les gusta en Europa son los timbres, el color de las voces. A pesar de que podemos encontrar una diversidad de voces, digamos, diferentes tipos de tenores ligero, líricos, líricos pinto. A pesar de que son diferentes tipos de voces, todas tienen una belleza especial, un color especial, un color que es como un abrazo, ¿no? Como un abrazo, un color que les gusta, el redondo, que les gusta muchísimo a la gente. Yo pienso que sí, y un poquito reiterando lo que dije anteriormente, es cuestión de la raza, que gracias a Dios nos dio el color, los timbres y esa diversidad, pero también nos dio la facilidad de expresar, de decir, de poder conectar al público con un personaje. Porque nosotros como artistas, pues nuestra misión es transportar a la gente a esa otra dimensión, y nosotros como artistas, si nosotros trabajamos psicológicamente en el personaje, si trabajamos en el rol y tenemos nosotros primeramente ese encuentro, nosotros mismos nos vemos en ese personaje, entonces va a ser más fácil llevar a la gente a esta otra dimensión, pero sí pienso que es una cuestión de raza. ¿Por qué? Porque también la voz es el instrumento por excelencia, va conectado al corazón, las emociones están muy cercanas y llegan a flor de piel, simplemente directamente al público. Yo pienso que, bueno, los tenores, hay muy buenos tenores en todo el mundo, pero sí me atrevo a decir que de las voces más hermosas de tenor que yo he escuchado, yo excluyéndome, o sea, yo como con las que yo inclusive he tenido la experiencia de trabajar y de escuchar a mis colegas, son las voces más hermosas de tenor. He tenido la oportunidad de trabajar con todos los superstars mexicanos que han cantado en el Metropolitan, que han cantado muchísimos. Podría mencionarlos, a lo mejor se me olvida un nombre, mejor no los menciono porque puedo hacer sentir mal a alguien, pero sí, las voces indiscutiblemente son muy hermosas, las de tenor, las de barítono también, pero especialmente las de tenor son muy
es difícil encontrar el color y esta textura de los tenores mexicanos o latinos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes de pasar a las preguntas y comentarios del auditorio, quisiera preguntarle a los dos, ya saliéndonos del mundo de la ópera, ¿cuál sería la recomendación que ustedes darían a los jóvenes mexicanos que quieren trabajar o que quieren venir a estudiar aquí a Alemania? ¿Qué consejos les darían para que se abrieran paso, para que se integraran y sobre todo para que realizaran sus aspiraciones, sus intereses? No sé, Oscar, si quieres empezar. Sí. Ok. Bueno, pues obviamente la preparación, que vengan lo más preparados, que hay cosas que en el camino uno va a ir encontrando con las propias experiencias. A veces los cantantes pensamos, no, hasta que esté listo me voy a ir, o hasta que esté listo lo voy a hacer. Y a veces no se da ese momento. Entonces, desafortunadamente, en el marketing del canto, la edad es muy importante. Entonces, sí es muy importante hacerlo a temprana edad, pero también venir lo más preparado que se pueda, con muchas óperas de memoria, con lo mejor que se pueda, con la técnica resuelta, con lo mejor en cuanto, si vienen a Alemania, estudien alemán, no como el otro. Venirse preparados porque también esas cosas van a facilitar, ¿no? El idioma, el hecho que venga uno con un material ya puesto, puedo cantar esto ahorita, mañana, porque nos preguntan a veces, ¿lo tienes como estudio o ya lo puedes cantar ahorita? Entonces, que sean roles que los tengan a la mano, que digan, lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer ahorita o la próxima semana. Entonces, es lo que yo aconsejaría. Y aparte, pues que luchen por su sueño. Es lo que yo puedo. Gracias. Juan, ¿tú pensarías que es necesario para los profesionistas mexicanos, la gente que viene para acá, que sepan, por ejemplo, el idioma, el alemán, o cuál es tu experiencia con esto? Bueno, mira, yo creo que cada quien tiene un lugar en la vida, tiene una vocación que debe cumplir, que debe descubrir. Y esa vocación es el sueño de todos, llegar a realizarse, ¿no? Si tienes ese lugar, lo que hablábamos, ¿no? Cuando llega la oportunidad. En México siempre te van a decir, y es cierto, hay muchísimas voces. Cantamos siempre, ¿no? Por naturaleza. Pero la voz sola, en el conservatorio conocíamos voces que dijeras, wow, es Mario del Mónaco, Corelli o quién, ¿no? Pero se quedan en las voces solamente. La voz sola es como un Ferrari que te regalan y si no sabes manejar o no tienes las llaves, pues no sirve de nada. O si de repente te alocas y lo empiezas y vas y te estrellas luego y lo destruyes, ¿no? Entonces, el trabajo, la disciplina, sobre todo acá, es lo primordial. Acá en Alemania, a diferencia del público de México, por ejemplo, es distinto, simplemente por lo que estamos hablando del temperamento, de la raza, ¿no? De la calidez. El público tal vez de Alemania sea más crítico, más intelectual y se va a fijar en otras cosas que la voz la va a hacer. Si cantas, tienes la voz enorme, no es algo que me impresione. En México lo que decimos, mira qué vozarrón, ¿no? Wow, es algo así. Pero acá son lo más depurado. Lo que ellos están acostumbrados a escuchar desde niños, porque desde niños los llevan al teatro. Tú vas a las iglesias y cantan todos afinados. Entonces, quieren escuchar eso porque su oído está así acostumbrado, ¿no? Y si tú llegas con una voz enorme, pero sin la preparación, sin la musicalidad, sin el idioma, simplemente, pues te dicen, pues, muy bonita voz, pero pues no tienes la aceptación. Entonces,
pues es eso. Sí es importantísimo los idiomas. Mencionaba hace rato qué se necesita para la ópera, para aprender la ópera, todo el libreto. Tienes que aprender todo el libreto, no solamente tienes que aprender todos los diálogos, tienes que analizar todo, porque estás actuando, es una película donde estás actuando y donde tienes que estar perfectamente, sabes qué te está diciendo el compañero, qué tienes que decir, con qué intención y todo. Entonces, si hay un problema ahí con el idioma, pues es aún más difícil. Yo ahorita voy a cantar el próximo año una ópera en ruso, ¿no? Entonces es el doble de trabajo, porque no tienes idea del ruso, ¿no? Y tienes que empezar un poco a familiarizarte o tener una poca noción, ¿no? Entonces sí, es el trabajo de lo que te vas a enfrentar. Y otra cosa, yo cuando me vine conocí a un señor que ya tenía 80 años, que era muy fan de los toros y de la ópera. Y escuchó a todos los cantantes de esa época, Callas, Di Stefano, Corelli, a todo el mundo, ¿no? Y me tenía un cariño muy especial. Y cuando yo me vine a Alemania, me dijo, mira, en Alemania, ¿sabes que allí, no sé si me lo decía exagerando, yo conozco a la gente que va con su partitura y está viendo lo que estás cantando? Y si ahí vas a ir a caer, tú sabrás. Y otra cosa, me decía, cuidado con las murrias. Y yo no había escuchado esa palabra de las murrias, y este señor que me está diciendo, ¿no? A los 2 años, supe lo que eran las murrias. Lo que en el cantante latino, y mucho más en México, que estábamos arraigados a la cultura, la comida, la familia, las tradiciones, a todo, eso es lo que te va a pegar. Y lo que vas a extrañar. Y eso es lo que vas a resentir más. Ese es parte del sacrificio que tienes que hacer para conseguir ese sueño del que hablamos. Porque no es fácil. No es de venir aquí, ya llegué y está todo muy contento, muy bonito y todo es alegría, ¿no? Entre más quieras subir adelante, también vas subiendo la balanza de lo que tienes que dejar, de lo que tienes que sacrificar. En este caso, tu familia, tu patria, muchas cosas. Yo admiro mucho aquí a los cantantes alemanes. Bueno, no los admiro, los envidio, pero que tienen la oportunidad de cantar aquí en su país, que no tienen que salir allá a otro lado del mundo, que tienen toda la infraestructura para tener aquí todo lo necesario para realizar su carrera. Y eso es lo que, pues lo que hablamos de las diferencias de México y Alemania, pues sí, no tenemos lamentablemente todo ese apoyo, todo eso, todo lo que hay aquí. Y naturalmente no vamos a comparar, ¿no? Entonces, ¿qué les diría eso? Que se atrevan, como se atrevió Oscar a decir, yo me voy con 2 pesos y a ver cómo le hago. Y yo he conocido gente que llega y se va y se empieza a dormir, se duermen en la estación del tren y que permanece aquí porque quiere, porque ama esto y está dispuesto a sacrificar todo. Pero que lleguen con la preparación también, no con la voz, porque la voz da igual, o sea, no da igual, pero si es solamente la voz y no tiene lo demás y no tienes la preparación, y Alemania no es un lugar, digamos, el lugar más ideal para venir a aprender técnica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la técnica que sobresale sobre ellos. Más bien es un lugar a donde venir a mostrar lo que no hay aquí. Pero mostrándolo, pues, naturalmente tienes que hacer todo el trabajo anterior. Muy bien, muy interesante. Juan, proyectos que tengas en el corto plazo en la Ópera de Friburgo, ¿qué planes tienes como cantante ahora? Planes estar aquí en mi casa ahora. ¿Hasta cuándo? La situación. Lamentablemente tenía 2 invitaciones para hacer Macbeth de Verdi, que por la pandemia pues tuvieron que cambiarse. Ahorita tendré que estar haciendo Macbeth, tendré que estar haciendo Bodas de Fígaro, pero pues es muy incierto todo, ¿no? Esperemos que a partir de enero, con toda esta situación, se empiece un poco a normalizar todo, y a partir de allí, en teoría, tendría yo una premiere de Feurige Engel, que se llama la ópera de rusa que voy a interpretar.
Prokofiev. Y después tendría algunas funciones de Bodas de Fígaro, Macbeth, Hansel y Gretel, y bueno, lo que vaya saliendo. Ahorita este tiempo me ha servido también pues para experimentar otra faceta que a mí me gusta y que con la que crecí también, que son la música mexicana, música de boleros, de ranchero, de todo esto, ¿no? Entonces, estando aquí, pues digo, bueno, ahora sí voy a hacer las canciones que a mí me gustan, ¿no? Bueno, que traes, pues, ¿no? Y que muchas veces por el tiempo, por muchas cuestiones, no te permites disfrutar cantarlas. Perfecto, muy bien. Pues vamos ahora a ver con nuestra agregada cultural, Anel Cruz, que ha estado monitoreando las preguntas y los comentarios de nuestro auditorio. Si tiene alguna pregunta que quiera formular a los panelistas. Hola, buenas tardes, Anel. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Pues primeramente, muchísimas felicidades. Felicidades por enaltecer el nombre de México con su gran talento. Muchas felicidades a los dos. La Escuela de Canto de México va a seguir dando tantos frutos mejores y tantos frutos geniales como ustedes. Y ustedes pertenecen, tal y como lo mencionaron, a una generación de cantantes en el conservatorio, alumnos del maestro Jasso. Antes de plantearles la pregunta, les leo los comentarios, los saludos de nuestro auditorio. Agustín Carmona, ¿les suena seguramente? Claro, Lagos. Agustín Carmona dice: muchas gracias por este tipo de entrevistas. Saludos a Juan y Oscar. Me siento privilegiado de conocerlos. Un abrazo grande. Abrazo igual también. Abrazos. Fidel Zavala dice: saludos, me gusta la ópera. Oscar Roa dice: saludos, Juanito. Diana Ponce dice: felicidades, Oscar. Dios te bendiga. Te admiramos y queremos mucho. René Soto: muchos saludos, hermanito. Juan Carlos García Amara dice: fabuloso, querido amigo Oscar, escucharte me da mucha emoción. Lucarda Argueta: felicidades al consulado por promover a los artistas. Karina Ortega dice: qué bonito programa del consulado, no lo conocía. Los felicito por apoyar el talento mexicano en Alemania y por acercar a la comunidad a ellos. Saludos. Diana Alvarado: felicidades, paisano. Evelyn Hain dice: maestro Oscar de la Torre, mis más sinceras felicitaciones. Saludos, reciban fuerte aplauso. Selene Galper dice: felicidades, México semillero de artistas. Y Oscar Roa dice: felicidades, tocallito. Pensé que se había olvidado de mí. Bien, dos preguntas. No sé quién de los dos quiera contestarlas. En referencia a la generación, ambos estudiaron con el maestro Jasso. Quisiera que nos contaran una anécdota con el maestro, porque creo que es importante platicarlo aquí. Y quizás exactamente con ese rostro que dicen, no terminaríamos aquí, tendríamos que hacer toda una serie de programas que bien valdrían la pena. Y otra, ustedes ambos han cantado con uno de los grandes cantantes internacionales conocidos en el mundo, que es Rolando Villazón. Cuéntenos también una anécdota de ello. ¿Quién desea comenzar? Adelante, Oscar. No, tú, Juan. No, adelante. No, ok. De verdad que es muy especial para mí el estar aquí ahorita en este tiempo, en este espacio. Estar aquí en Alemania es como, yo no jamás hubiera pensado estar en Alemania hablando nosotros y reunirme, por ejemplo, con Juan. Juanito y yo tenemos muchas cosas en común. Estudiamos con el mismo maestro, trabajamos en el mismo coro
En el mismo año, los dos venimos a Alemania, bueno, a Europa, y fue 2007. Y curiosamente, la primera vez, y esto se une con respecto a una anécdota con el maestro Jasso, yo le decía siempre al maestrito, oiga maestro, yo quiero cantar Carmina Burana, siempre amaba cantar Carmina Burana. Y él me decía, ay, mijito. Digo, maestro, yo quiero cantar en México se dice más que el ganso, se dice el pato, cuac, cuac. Y le decía, maestro, quiero cantar el pato. Le decía, ay, mijito, no te hagas pato, ¿no? No te hagas menso. Y bueno, mi primer pato fue con Juan, precisamente, en Bellas Artes. Y Con Jimmy. Con Jimmy Dempster como director, con el coro de madrigalistas, por si algunos amigos nos están escuchando, saludos. Y fue hermosa esa primera experiencia para mí. Y ver al maestro Jasso enfrente de nosotros en la segunda fila con sus flores, y para mí fue maravilloso sentir que el maestro que yo veía, que aventaba flores a todos sus super alumnos, me aventara unos claveles. Para mí fue como uno de los días más hermosos de mi vida en ese momento, aparte de mi debut con Carmina Burana, pero fue conjunto con Juanito, y me gustaría, fue mi primera Carmina Burana. Gracias, Juanito, un abrazo. No, quiero comentar de esa Carmina Burana rápidamente. Yo, Dale. el primer contacto que tuve con la música fue por Carmina Burana, fue de los conciertos que hacían corales del CCH, las preparatorias. Entonces fue un impacto tremendo cuando vi la orquesta y vi los solistas que estaban cantando una obra que se llamaba Carmina Burana. Y lo primero que me imaginé fue así como en sueño, yo algún día podré estar a lo mejor tan siquiera en el coro, ¿no? Pero jamás en la vida, así que imaginarme cantar los solos, no era así como que, no, o sea, algo de otro mundo, ¿no? Lo primero con lo que debuto yo es con Carmina Burana. Y Oscar, se te olvidó, la primera grabación de DVD que hicimos, exacto, fue con Carmina Burana en el Degollado. Con la Filarmónica de Jalisco. Tienes razón. Entonces fue así como que volteando para atrás así, wow. El maestro Jasso, te podría decir miles de anécdotas. Yo tuve la fortuna de vivir con él. Era como mi papá. No sé, podría ser el debut que yo hice cuando por primera vez yo me paré a cantar en el conservatorio un solo con la orquesta. Se une a lo de Villazón porque Villazón estaba allí. La primera vez que yo canté fue con Villazón. Y yo tenía muchísimas carencias. Nadie creería que yo hubiera podido cantar algún día en la vida, ¿no? La voz estaba ahí, pero estaba en bruto y tenía mucho que desarrollar. Y aunado a las carencias, era muy tímido, muy introvertido y muy nervioso. Y el maestro Jasso siempre me inspiraba mucho respeto, ¿no? El maestro Jasso a mí me llegó a pegar, así, llorando y llorando cantas, ¿no? Así. Yo estuve. Sí. Entonces recuerdo que esa vez salí a cantar, se me empezaba a hacer la garganta, así, no podía ni hablar, temblando todo, pálido, solamente veía las luces así, y canté horrible. No canté absolutamente nada de lo que estaba escrito. Ni afinación, ni voz, ni nada, ¿no? Y el maestro Jasso enfrente ahí. Dije, madre mía. Cuando salgo, me dice, mijito, vente, vamos al salón. Dije, no, ahorita si el salón me pegaba, ahorita me va a matar. O sea, yo creo que me vio así tan angustiado que me dijo, ay, mijito, dice, ¿sabes qué? Dice, peca mucho para que grande sea tu perdón. Si ya estás ahí, pues ya avienta todo lo que quieras, no importa que des mentadas, que hagas lo que quieras, pero te tienes que sobreponer. Y tienes que tener un amor propio infinito que te va a sacar de esto. La segunda función era en Celaya.
Y entonces era así como que la expectativa, ¿va a poder, no va a poder? Y dije, pues tengo que poder, porque si no, ya ahí se termina todo, ¿no? Y ya, afortunadamente, bien o mal, canté lo que estaba escrito, ¿no? Entonces se unen las tres anécdotas, ¿no? Villazón estaba ahí, Villazón siempre, desde que ahora lo estaba escuchando en una entrevista y sigue siendo Villazón, todo hiperactivo y todo. Va a venir aquí a Friburgo, esperemos que nos encontremos. Y bueno, fue una época maravillosa que siempre añoramos y que siempre estará ahí. Eso no cabe duda. Genial. Otra pregunta para ambos. ¿Qué sucede cuando tienen un resfriado, gripe y tienen un papel protagónico? Tienen que salir al escenario. Bueno, acá en Alemania es más fácil porque te pueden cubrir. Pueden encontrar a alguien un día anterior, porque hay mucha gente que está cantando el mismo papel, la misma ópera en otros teatros, ¿no? Pero a mí me ha tocado cantar enfermo, o me ha tocado cantar. Recuerdo que hace 2 años hice una producción de Nabucco, y Nabucco ya es de los papeles que más siento, ¿no? Cómodos, por el número de representaciones. Pero salí bien, primer acto me sentía muy bien, había vocalizado muy bien, y de repente a la mitad de la ópera me empiezo a quedar ronco, producto de reflujo, ¿no? Y entonces es una angustia tremenda, dices, ¿qué haces? ¿No? En otra ocasión también me tocó cantar enfermo, resfriado, y lo único que puedes hacer es poner muchísima atención, ahí es donde la técnica te salva, donde agradeces al maestro, y más cuidadoso. Y curiosamente, alguna de las funciones donde he cantado enfermo es donde la voz mejor te responde. Depende también del grado de enfermedad, pero no sé si porque tengas más cuidado siempre estar colocando. Estás poniendo mucha atención, ¿no? Solamente en eso. Pero sí es lo más recomendable, pues si puedes no hacerlo, pues no lo hagas, ¿no? Para que no tiene caso. Muchas gracias. Oscar, ¿cómo vives en el escenario o antes de salir al escenario los nervios? Los nervios, todo un tema, ¿verdad? Todo un tema. Yo creo que los nervios siempre debemos de tenerlos. Es sano tener los nervios. Es como los toreros que necesitan esa adrenalina que los motiva, que los impulsa a rifársela, a hacerlo, porque no hay un paso para atrás. Y yo pienso que lo más importante del miedo o de los nervios es aprender a canalizarlo, aprender a controlarlos, obviamente con ejercicios de respiración y eso también lo da las tablas. El estar cantando ya a uno también ya le da un poquito más la tranquilidad de tomar más las riendas, porque a veces uno siente que se le va el carro y entonces es importante que esté la adrenalina, que estén los nervios, pero siempre canalizarlo, que eso no nos afecte. Entonces, porque cuando vienen el nervio y el miedo, paraliza. Y cuando paraliza a cada uno de nosotros, obviamente hay un agujero negro, hay un blockout que no nos permite concentrarnos y de repente y por eso es muy importante aprender a canalizar los nervios. Es muy bueno los nervios, es muy bueno tener un poco de miedo, es muy bueno sentir la adrenalina, pero también es usarlo para que eso nos haga salir adelante. Qué interesante.
Juan. Quisiera recalcar algo, porque es un tema muy, muy importante, los nervios. Los nervios es, la mentalidad es más grande incluso que la voz. Si te bloqueas, la voz se bloquea, ¿no? A alguien le preguntaban, oiga, y entre más cante, más un cantante adquiera más, más fama o más experiencia, los nervios van desapareciendo. No, puede ser que al contrario, porque estás todavía más expuesto, ¿no? Nuestro maestro decía, el que te diga que no tiene nervios, o es un tonto, con otras palabras, o es un mentiroso. Porque los nervios nunca se van a ir. Es necesario, como dice Oscar, es la adrenalina que tienes que tener para que llegue la emoción y llegue todo esto, ¿no? Pero tienes que canalizarlos porque hace como 3 años yo me planteaba esa pregunta y lo que decía, es válido y es necesario tener nervios. Lo que no es permitido es tener miedo. Porque el miedo sí, con eso ya no haces nada. ¿Cuál sería el antídoto, por así, la ayuda para los nervios? La seguridad. Entre más inseguro estés de lo que hayas aprendido o lo que hayas ensayado y todo, naturalmente más nervios vas a tener porque va a haber más posibilidades de que te equivoques. Si tú estás completamente seguro, si repasas lo que tenga que repasar antes de la función o todo, entonces hay como una tranquilidad interna, ¿no? De que puedes hacerlo. Qué interesante, Juan. Definitivamente, por eso se dice que es importante llegar al escenario, no al 100%, sino al 200%, ¿no? Porque definitivamente los nervios son todo un tema, como lo plantean. Tengo una pregunta, otra pregunta, varias preguntas. ¿Cómo ven la situación actual de su futuro profesional ante la pandemia? ¿De qué manera el consulado puede apoyar su proyección? Adelante, Oscar. Sí. Hoy nos encontramos de una manera interesante con 2 puntos de vista. Por ejemplo, Juan está como como fijo en un teatro. Yo estoy como freelance. Estar de fijo tiene sus pros y sus contras, en mi perspectiva. Estar de freelance tiene sus pros y sus desventajas también. Evidentemente, ahorita con la pandemia, estar de fest es más seguro, porque obviamente trabajes o no trabajes, el teatro te sigue pagando mensualmente. En el caso de los que estamos de freelance, pues uno tiene que buscar de manera creativa estar trabajando, dando clases, como decía hace rato, he dado masterclasses, he dado mastercursos. Y entonces, sí, evidentemente la pandemia ha afectado de manera global, pero también ha despertado otras partes que de no haber existido la pandemia no hubieran sucedido. Hacer otras cosas que yo no había podido, terminar proyectos en la computadora que no había podido, tenido tiempo de estar con mi familia, de seguir trabajando, seguir dando clases, que obviamente no es lo mismo. O sea, siempre el dar clases y el estar en activo es muy, muy positivo, a mí me ha retroalimentado bastante. Ahora que cuento más con la parte de las clases, también ha sido muy, muy especial para mí porque en un principio yo no quería dar clases, pero ahora en los últimos años he estado dando clases y ahora se ha intensificado de manera virtual, hoy en día en Alemania se permite un poquito con el Abstand, con la distancia sana. Y bueno, siempre hay otras posibilidades. O sea, eso es lo que puedo decir, que como freelance hay ventajas y también desventajas en ese sentido. Y en mi caso, pues ha sido muy bueno porque también he terminado algunas cosas que he escrito, cosas para piano, para orquesta, para solista, para coro,
que de no haber tenido este tiempo no lo hubiera podido hacer. Entonces, gracias a Dios que tuve este tiempo. Juan, ¿quisieras agregar algo? No, solamente agregar que sí, como dice Oscar, ahorita el ser parte de un ensamble es una bendición, porque nosotros pensamos en todos los colegas ahorita que, además como me invitado, ahorita esas puertas están cerradas ahora. Somos los primeros en cerrar por lo de la pandemia y seremos los últimos en abrir otra vez. Entonces, el arte en general es de los más afectados, pues, y esperemos, no sé, que ya haya una luz, que ya a partir de enero se empiece a normalizar todo, porque sí es una época muy, muy difícil, sobre todo para la ópera. Bueno, en mi caso también, ahorita tengo planteados unos conciertos, pero que son open air, que están fijos, o sea, no se han caído, gracias a Dios. Y entonces eso también, el hacer conciertos open air, ha sido muy positivo en ese sentido, porque de haber estado de fijo en el teatro no hubiera podido, los teatros están cerrados en ese sentido. Pero los open airs ya ahorita están permitidos, se están abriendo los espacios y bueno, ahorita gracias a Dios tengo los conciertos próximos en Frankfurt que están cordialmente invitados, les mandaré la invitación y bueno, pero también lo combino con mis clases, pues, gracias. Será un gusto verte aquí en Frankfurt. ¿Y de qué manera puede ayudar el consulado a proyectarlos en este sentido? ¿Hay algo en lo que podamos ayudar? Pues yo creo que en cuanto a promover nuestros proyectos, nuestros conciertos, porque pues de alguna manera también es importante, aunque estemos de fijo o de selbstständig, de freelance, es importante que uno también se manifieste qué uno está haciendo. A mí me criticaba mucho mi familia porque me decían, tú no pones nada, no sé dónde estás cantando, bla, 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 bla. Pues ahora el Facebook lo he usado más últimamente, pero sí es importante estar promoviendo qué uno está haciendo. En ese sentido creo que nos podrían ayudar bastante. Claro, será un gusto. Gracias. Yo creo que esta iniciativa el hecho de que estemos ahorita nosotros aquí, ya es una gran ayuda, es un gran avance para la difusión. Y también de otra forma podemos tal vez tomar, no sé, la iniciativa de la difusión de la música mexicana podría ser, ¿no? Mediante conciertos, mediante exposiciones, mostrar algo de nuestra cultura que es muy, muy bien recibida acá, ¿no? Llama mucho la atención por el simple hecho de lo que es. Claro, pues adelante, cuenten con nosotros. Será un gusto siempre. Gracias. Bueno, ¿De muy qué bien. manera? Perdón, adelante, Eduardo. Sí, no, te escuchamos, Anel, adelante. ¿De qué manera se ven ustedes como parte de la comunidad mexicana que reside en Alemania? ¿Existe entre músicos mexicanos en general algún lazo o algún vínculo permanente de apoyo profesional? ¿Alguna especie de asociación de facto? No. No. ¿No hay? No. ¿Tú, Juan? No se me viene a la mente. No hay ninguna asociación mexicana. No sé si haya, o puede ser que haya, yo no he tenido algún contacto, pues, con alguna. Yo sí he tenido contacto alguna vez y estábamos planeando algún benefice concert cuando fue lo del terremoto de México. Aquí el punto fue que finalmente el concierto lo pudimos llevar a cabo en una iglesia y pudimos recabar fondos al respecto. Entonces, pero
digamos que yo tenga un contacto directo, realmente no hay un contacto bien establecido, pero sé que hay 2 asociaciones mexicanas de mexicanos en Alemania, pero realmente no tengo mucho contacto. Muy bien, muchas gracias a los dos. Pues yo creo que ya estamos llegando al final de nuestra videoconferencia. Pues nuevamente yo quisiera agradecerles a todos los participantes, a Nel Cruz, nuestra agregada cultural. Ya ustedes escucharon las palabras de la cónsul Villanueva. Este sería el inicio de una serie de conversatorios o videoconferencias, como les guste a ustedes llamar, que justamente van a tener el objetivo de difundir a la comunidad mexicana, a sus miembros talentosos como ustedes, y pues a integrar más nuestro quehacer aquí y desde luego nuestra relación y nuestra amistad con Alemania. No sé si la cónsul quiere hacer algún comentario final. Sí, muchas gracias, Eduardo. Pues bueno, muchísimas gracias, Oscar, Juan. Ha sido una charla, un conversatorio muy dinámico. Me gustó mucho su sentido del humor también en sus diferentes partes. Es todo un reto, definitivamente, para ustedes mantener su actividad profesional de por sí en un ambiente que pinta difícil y por lo que comentaron, ¿no? Les ha costado a cada uno de ustedes pues mucho esfuerzo, mucho sacrificio, como es en toda carrera, ¿no? Profesional y como comentabas, Juan, que no es tan fácil, pues, ¿no? Dejar el país y estar aquí en Alemania con una serie de beneficios, pero que también luego la gente se olvida que hay sacrificios, ¿no? Y en ese sentido me sentí un poco identificada con tu experiencia, porque como funcionarios diplomáticos, miembros del servicio exterior, que estamos un día aquí, mañana en otro lado, también tenemos pues muchos retos, muchos sacrificios que se compensan, ¿no? Por supuesto, con este honor de poder representar a México en el exterior, pero que a veces se pierde, ¿no? Entonces, en ese caso, pues creo que nos identificamos mucho en ese sentido con ustedes como músicos trabajando fuera de su país, que uno extraña, pero a su vez es ese orgullo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por esta charla tan amena. Y bueno, no sé si quieran dar unas palabras finales, sino para despedirnos ya del auditorio. Pues, honorable cónsul Villanueva, honorable cónsul Ruiz, mil gracias por esta oportunidad que nos dan de poder virtualmente, unirnos con nuestra patria, unirnos como mexicanos, unirnos como artistas, como servidores de nuestro país, fuera de nuestro país. Y les agradezco muchísimo que hayan pensado en nosotros. Me siento, bueno, por mí, Juanito, me siento muy privilegiado porque me gustaría destacar que México tiene muchísimo talento, muchísimos colegas que hay aquí mismo en Alemania, otros colegas en toda Europa, y que hayan pensado en mí, me siento muy honrado. Agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron en México y aquí en el mundo, en Alemania, y todos nuestros amigos que nos acompañaron. Que Dios les bendiga a todos y pues muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Al igual que Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Es de verdad un honor y una felicitación muy grande por esta iniciativa, porque de alguna forma es sentirnos cerca en la distancia, ¿no? Yo siempre digo que la distancia causa añoranza y la añoranza causa una cercanía precisamente a lo que se añora. Entonces, estando tan lejos, es la forma de estar cerca de nuestra gente, de nuestro país y de todo lo que dejamos, lo que extrañamos. Entonces, felicidades y mucha suerte en todas las próximas emisiones y un abrazo fraternal. Gracias, igualmente.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Con esto concluimos y los invitamos para que estén atentos a la próxima convocatoria, a la próxima invitación que haremos por medio de nuestras redes, el consulado, que estaremos organizando un nuevo conversatorio. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.